La economía es siempre noticia. En estos últimos tiempos tenemos un montón de novedades, pero en particular nos llegó un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda que plantea que la industria argentina acumula ya 3 trimestres consecutivos de caída y la destrucción de más de 60.000 empleos el año pasado. 6 de cada 10 rubros industriales tuvieron una caída en la producción el año pasado. Para conversar sobre esto está ya en comunicación el director de la carrera de Economía de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Santiago Fraschina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo grande a todos. ¿Qué tal? Bueno, estos datos son así, entonces ustedes lo que pudieron relevar es que durante 3 trimestres consecutivos hubo caída en la producción y también en el empleo. Sí, industrial, efectivamente. Lo que nosotros sacamos ayer es un informe sobre el estado de situación de la industria en estos 3 años en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y efectivamente los datos nos demuestran eso. Algo muy preocupante es que hoy la capacidad ociosa instalada del sector industrial está por debajo del 50%, es decir, más de la mitad de las máquinas que la industria tiene no están funcionando, no están produciendo, y eso demuestra obviamente el tema de la caída de la producción y de las ventas. Y después el que más está sufriendo dentro del sector industrial tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, donde hay sectores que la caída de la producción superó el 15% en comparación el 2019 en comparación al 2018, con lo cual lo que nosotros estamos notando es que si bien la situación económica es crítica, el que más está padeciendo la economía hoy tiene que ver con el sector manufacturero, y lo que notamos nosotros es que estamos viviendo, si seguimos este camino, un proceso fuerte de desindustrialización de la economía argentina, y eso es preocupante porque la industria y sobre todo la pequeña y mediana empresa relacionada con el sector manufacturero son los que más puestos de trabajo generan en la Argentina, por ser mano de obra intensiva, con lo cual si este camino continúa, lo que vamos a estar viviendo es una crisis laboral. Bueno, ayer salió la tasa de desocupación del cuarto trimestre del año pasado, y ya hay 9.1% de desocupación, y en algunos lugares ya volvimos a tasa de desempleo de 2 dígitos. Claro, exactamente. Y a partir de esto que están ustedes notando, ¿no? Tenemos por un lado caída de la producción, desempleo, caída del consumo, en particular en el sector industrial y de las pymes, que nos decías que es el más perjudicado. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Crees que tiene que ver con fundamentalmente la caída del consumo o también con los costos que subieron, con las importaciones? Mira, es un combo de consecuencias. Lo que te dicen las empresas industriales, que lo que más están padeciendo ellos es la caída de las ventas. Efectivamente, ante la caída de los ingresos reales de los argentinos, lo que uno se observa es que cae el consumo y la venta de los productos industriales. Pero obviamente a eso hay que agregarle otros factores. La tasa de interés es otro problema. Vos tenés presente que tenemos tasas de interés de referencia cercanas al 66%, y la Argentina es el país del mundo que tiene la tasa de interés más alta, con lo cual no hay financiamiento para las empresas en general y mucho menos para la pyme. Las pymes se financian con cheques, ellas cobran en cheques, pero los tienen que cambiar por pesos en el banco para pagarles a sus proveedores. Pero si la tasa de interés de la LELIQ está a 66%, el cambio de cheque está casi 80-90%, con lo cual es prohibitivo hoy para una pyme cambiar un cheque y financiarse. A eso sumémosle el aumento de los costos. Lo que también te plantean las empresas es que el aumento de las tarifas de los servicios públicos en forma constante lo que genera a ellos es un aumento de los costos de producción. Y al sector industrial, que es un sector productivo, le tenemos que agregar, obviamente, como bien vos decías, la apertura comercial y, por lo tanto, la entrada de productos importados baratos del sector manufacturero. Dentro de esos sectores, los que más están sufriendo, además, la industria es mano de obra intensiva, pero los que más están sufriendo son aquellos que utilizan más mano de obra, como es la industria textil y la industria del calzado, que son 2 sectores fuertemente perjudicados. Con lo cual, vos hoy tenés lo que se denomina una tormenta perfecta para el sector industrial, que es caída de las ventas, aumento de los costos, tasa de interés y altísima, y por lo tanto no hay crédito productivo, y apertura comercial indiscriminada, donde entran los productos importados baratos, y la industria nuestra en estas condiciones no puede competir. Y en ese contexto que nos estás describiendo, donde nos decís que la tasa de interés es récord mundial, ¿no? Uno debería pensar entonces que, bueno, al menos
los capitales especulativos deberían venir acá a hacer negocios con esa tasa de interés que no encuentran en otra parte, y sin embargo uno ve que a pesar de que la tasa es récord y es tan alta, el dólar sin embargo sigue subiendo, en particular el día de hoy también está subiendo. Sí, efectivamente, porque los únicos que están comprando hoy las LELIQ son los bancos nacionales, pero no está habiendo inversiones especulativas que están entrando a la Argentina trayendo los dólares. Inclusive el sector agropecuario no está liquidando, no está liquidando las exportaciones, es decir, transformar las exportaciones, los dólares de las exportaciones en pesos. El primer bimestre de este año fue el bimestre de más baja liquidación de dólares del sector agroexportador. Uno tendería a pensar que con una tasa de interés en este nivel el sector agropecuario estaría liquidando los dólares de las exportaciones para ponerlas a invertirlos especulativamente en el sector financiero, y eso no está pasando. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de devaluación muy alta en la Argentina, es decir, hoy la tasa de interés está perdiendo efectividad para contener el dólar, porque los sectores especulativos creen que se viene una nueva fuerte devaluación de la moneda, con lo cual lo que está pasando es que nadie está trayendo los dólares esperando una nueva devaluación. Hoy la expectativa de devaluación es más alta que la tasa de interés. Ahora, la banda de flotación que impone el Banco Central por consejo, o no sé si por orden del FMI, originalmente recuerdo que era entre 34 y 44 pesos, pero bueno, me han dicho que esa banda va subiendo, tiene también su propia inflación, digamos, y que ya estamos hablando de 53 pesos, hasta donde podría llegar, sin que el Banco Central intervenga demasiado. Efectivamente, porque que todos los meses sube 3% la banda, con lo cual lo que vos tenés es que hoy la banda superior está en casi 53 pesos, por lo tanto el mercado tiene la expectativa de que el dólar llegue a la banda superior. Sería una devaluación del 25% si se llega a la banda superior. Y eso es lo que están esperando, por ejemplo, el complejo agroexportador, las inversiones especulativas. Y eso es lo que decíamos recién, hay una expectativa de devaluación muy alta en estos sectores, por eso no están trayendo los dólares y no lo están liquidando en la economía argentina y no están valorizándolo financieramente. Y a esto agreguémosle además una situación muy compleja en términos de deuda externa, que también el sistema financiero internacional lo está observando. Hoy muchos bancos y fondos de inversión están descartando, no en el corto plazo, pero que en algún momento la Argentina termine defaulteando su deuda, con lo cual hoy vos tenés una situación financiera muy compleja y el gobierno y los bancos centrales no saben cómo contenerla. En ese sentido, bueno, sé que no es fácil de responder, ¿no? Pero lo que te quería preguntar en ese sentido es si si este combo perfecto, como lo decías vos, lo recibe un gobierno con otra orientación económica, por lo menos que no tienda a beneficiar a la especulación financiera exclusivamente. Si eso ocurre, ¿tiene alguna manera de salir de toda esta trampa donde parece que por un lado tenés la opción de tomar más deuda, por otro lado la opción del default, por otro lado la opción del ajuste? ¿Hay alguna manera de no caer en algunos de estos caminos donde nada parece demasiado, provechoso, no? No, sí, siempre hay un camino alternativo. En principio hay que decir que no depende de una o dos políticas económicas, sino que cambia diametralmente la filosofía del modelo económico. Ningún país se desarrolló donde la especulación financiera genere más rentabilidad que la inversión productiva. Entonces vos tenés que cambiar esa ecuación. Tenés que tener una economía donde comprar una máquina, invertir y generar puestos de trabajo te genere más plata que poner un plazo fijo en un banco. Sin una economía así no funciona, pero no en la Argentina, no funciona en ningún país del mundo. Una economía donde te endeudás para fugar capitales, para desindustrializar la economía argentina, para generar desempleo, es decir, te estás endeudando y al mismo tiempo estás destruyendo capacidad productiva y la capacidad de repago de esa deuda, siempre son modelos económicos en cualquier país del mundo terminaron mal, y este va a terminar y está terminando mal. Con lo cual tenés que cambiar diametralmente el modelo económico, su filosofía, y obviamente que tenés un conjunto de políticas económicas que vos podés aplicar inmediatamente o en el mediano plazo para empezar a cambiar esa filosofía. En principio, proteger el mercado interno. Todos los países
Hoy vos tenés en el mundo una guerra comercial, están compitiendo a ver cuál es el país más proteccionista, y el único país que abre su economía al mundo para que entren los productos importados baratos del extranjero es la Argentina. Bueno, hay que ir a un modelo donde vuelva a proteger la industria nacional para cuidar los puestos de trabajo. Tenés que aumentar los ingresos argentinos más que la inflación, si no seguís pulverizando los ingresos reales, y obviamente eso te genera una caída del consumo interno. Vos tenés que generar que los salarios, la jubilación, la asignación universal por hijo aumente más que la inflación para que haya consumo y para que crezca el mercado interno. Y después tenés que ir a otras medidas como desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Bueno, podés tener energía dolarizada en una economía como la Argentina. No hay proceso de industrialización en ningún país del mundo desde la revolución industrial de 1750 con energía y comida cara. Todos los países que lograron transitar un proceso de industrialización garantizaron que la energía y la comida en sus países sea barata, y eso es lo que tenemos que lograr la Argentina, además en un país donde la Argentina produce tanto energía como comida, entonces es mucho más fácil poder garantizar eso, y eso tiene que ver con las políticas económicas, y obviamente después tenés que ir a una renegociación de la deuda, tanto con los bancos como con el Fondo Monetario Internacional. Esta deuda así no se puede pagar. Si seguimos este camino, repito, vamos a terminar en un default, porque lo único que te dice el Fondo Monetario es ajustar para pagar deuda, pero ese ajuste genera recesión económica, esa recesión económica genera que el Estado recaude menos, entonces cuando el Estado recauda menos tiene menos plata para invertir y tiene menos plata para pagar deuda pública, entonces entras en un círculo vicioso de ajuste, caída de la producción, caída de la recaudación, más ajuste, y esa es la política que también transitamos en la década del 80, no solo en la Argentina, sino en todos los países latinoamericanos, y por eso se conoció como la década perdida. Tenés que crecer para poder tener más plata, invertir y generar puestos de trabajo y además poder pagar la deuda. Bien, bueno, interesante todo lo que nos decís entonces. Y preguntarte, por ejemplo, el hecho de que la tasa de interés esté tan alta, ¿es posible para un gobierno modificar eso y que baje de modo tal que no se fomente tanto, como vos decías, los plazos fijos, por ejemplo? Sí, no, vos lo que tenés que decir, vos podés bajar la tasa de interés, y obviamente el problema es que el gobierno no puede bajar la tasa de interés, porque si baja la tasa de interés se van todos al dólar, y entonces le genera una nueva corrida cambiaria y eso le genera mayor devaluación. Si hoy la tasa de interés estaría en tasas razonables, hoy tenés un tipo de cambio muchísimo más alto. Por eso el gobierno no puede bajar la tasa de interés, porque si no se van todos a dólar y profundiza la corrida cambiaria y profundiza la devaluación de la moneda nacional. Ahora vos tenés que generar mecanismos a través de políticas sobre el sector bancario para que obviamente si vos bajás la tasa de interés no se vayan automáticamente al dólar. Y eso tiene que ver con una regulación de la cuenta de capital, regulación cambiaria. Bien. Te estamos escuchando mal en este momento, Santiago. ¿Hay alguna interferencia por allí? Ahora me escuchas. Todavía no. ¿Hay algo? No te estamos escuchando bien. Vamos a ver si te has ido, se ve a un lugar con poca señal o la señal se fue. Está muy complicado seguirlo escuchando a Santiago Frachina. Te vamos a volver a llamar, Santiago, si te parece, porque ya creo que no nos escucha más, de hecho. Bueno, nos estaba diciendo algo que era muy interesante, ¿no? Por un lado, sí, el gobierno baja la tasa de interés, que es algo que debería hacer para que la economía empiece a resucitar, a salir de este estado mortuorio en el que se encuentra. Eso podría generar que se vayan a dólares. Y él nos estaba recién planteando este tema. ¿Qué tal, Santiago? Ahora tal vez te escuchemos mejor. Hola. Ahora sí. Nos estabas diciendo algo que nos parecía muy importante, ¿no? Nos decías, bueno, si el gobierno baja automáticamente la tasa de interés, eso va a generar más devaluación porque se va a ir a dólares. Y está como entrampado, ¿no? O devalúa o deja la tasa alta, pero nos decías que hay alguna manera de salir de esta doble trampa. Sí, esa es la trampa que está hoy el gobierno. Si sostiene la tasa de interés está alta para que los bancos inviertan en títulos en pesos y no se vayan a dólar, destruye la economía productiva. Si baja la tasa de interés para reactivar el crédito, los bancos, en vez de tenerle LIC, compren dólares y eso genera mayor presión sobre el tipo de cambio y una mayor devaluación de la moneda. Ahora, lo que tenés que lograr es una regulación cambiaria y de la cuenta de capital para que vos poder bajar la tasa de interés y que los bancos no se vayan automáticamente al dólar. Y eso lo hacen todos los países del mundo desarrollado. Regulan el sistema financiero,
regulan el mercado cambiario y regulan la cuenta de capital para que no tengan total libertad para comprar dólares cuando quieran, porque eso no puede suceder que el sistema financiero y los fondos especulativos puedan comprar y vender dólares cuando lo deseen, menos en un país como el nuestro, que es un país periférico y que además nuestro Banco Central no imprime dólares, imprime pesos. Claro. Así que, ya para terminar, el otro punto donde entiendo que tiene que ver estas regulaciones que nos decís, tiene que ver con el hecho de que la mayoría del dinero se termina fugando, vaya a saber a dónde, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que vos tenés que evitar. De que asumió el gobierno de Macri se fugaron casi 70.000 millones de dólares, que son más de las reservas que tiene hoy el Banco Central. Fuga de capitales cuando la gente, o sobre todo y principalmente los grupos económicos y los bancos, compran dólares y los sacan del sistema. El problema es que nos endeudamos en el sistema financiero internacional. El Estado se endeudó para financiar la fuga de capitales, con lo cual hoy tenés los bonos que vencen, que el Estado tiene que pagar en dólares, pero no tener los dólares porque esos dólares no están más en la economía argentina, los fugaron los grupos económicos. Ahora un modelo económico así termina defolteando la deuda, termina con graves problemas y nosotros ya lo vivimos en la crisis del 2001. Claro, porque lo que nos estás diciendo en definitiva es que el dinero que pone el Fondo Monetario, por ejemplo, ahora, o que puso antes otros bancos, no es que se tradujo en grandes caminos, autopistas, trenes, inversiones en represas hidroeléctricas, centrales nucleares, satélites, nada de esto pasó. No, se fugó todo. Vos fíjate que el primer préstamo que nos dio el Fondo Monetario Internacional de 15.000 millones de dólares, Nicolás Caputo, el presidente del Banco Central, esos 15.000 millones de dólares se fugaron en menos de 3 meses. Se los llevaron, no existe más. Ahora sí lo que existe son los bonos, la deuda, que vamos a tener que pagar y en dólares. Y esos dólares no están más. Entonces vos tenés que entró un montón de deuda externa del Estado argentino, que hoy ya esos dólares no están en la economía argentina y además que no fue a parar a la economía real, con lo cual tampoco generaste la capacidad de pago para pagar esa deuda. En los 3 años del gobierno de Macri nos endeudaron en 150.000 millones de dólares, que implica 1.300 dólares en promedio por segundo del crecimiento de la deuda externa. A eso sumarle los 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hoy la Argentina es el país más endeudado con el FMI del mundo, inclusive superando la deuda que Grecia tiene con el Fondo Monetario Internacional, que hace 10 años que Grecia está pidiéndole plata al FMI. Nosotros todavía no cumplimos ni un año de pedirle plata al Fondo Monetario Internacional y ya somos el país más endeudado con el FMI. ¿Nos dijiste, perdón, 1.300 dólares por segundo crece la deuda? Creció la deuda durante los 3 años del gobierno de Macri en promedio. En promedio. Es tremendo esto que nos estás contando, porque 150.000 millones es yo recuerdo que la deuda externa, no sé si hasta el gobierno de Menem o de Alfonsín, era más o menos ese número, es decir que estamos hablando de que es equivalente lo que hizo en 3 años con 100 años de historia. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante el gobierno de Macri fue inédito en la historia económica argentina. Ningún gobierno, nos endeudó tan rápido como el gobierno de Macri de 200 años de historia. Y esto es así, y estos son los datos del endeudamiento externo de la economía argentina. Es más, lo más inédito de todo es que emitieron un bono a 100 años, endeudaron a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Esto no había pasado nunca en la historia económica argentina. Bien, la verdad es que es tremendo esto que nos contás, es insólito. Te agradecemos muchísimo, Santiago Frachina. No sé si hay algo más que nos quieras decir, pero para nosotros ha sido muy claro y te agradecemos esta conversación. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten salir cuando quieran, estoy a disposición de ustedes. Un saludo grande. Director de la carrera de Economía de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, tratando de explicarnos cómo es la política económica de Mauricio Macri.